¿Cómo están, queridos amigos lectores? Buenas noches y bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club Divinamente, donde estamos leyendo el libro El poder está dentro de ti, de Lewis Hay. El pasado no tiene poder sobre nosotros, a menos que lo sigamos alimentando. Esta es una frase que nos dejó nuestra última lectura del libro y que nos recuerda que nuestra historia no dicta el presente, sino aquellos pensamientos que tú decides repetir constantemente hoy son los que le van a dar fuerza a un pasado que ya no existe. Mucha atención con esta recomendación para dar inicio a nuestra sesión de lectura, recordando puntos claves de la última lectura, en la cual hemos avanzado con la introducción del libro y también con el capítulo 1 en su parte final, y hemos también leído el capítulo 2. Aquí hemos recordado cómo la resistencia al cambio, esa sensación que tú tienes de que a veces dices no puedo cambiar, es básicamente un mecanismo de defensa. Cuando tú le dices no puedo a algo, es solamente tu mente tratando de protegerte de algo que aún no conoces. Así que esas creencias que tú mantienes actualmente son solamente decisiones que tomaste en el pasado y que es importante que el día de hoy las reconozcas para poder ir liberándote de ellas. Además, nos recuerda el libro que todo lo que tú crees sobre tus límites lo has aprendido antes, cuando eras niño, y lo has aceptado en algún momento también de tu vida. Sin embargo, tú tienes hoy la autoridad absoluta para cuestionar esos límites, esos pensamientos, esas creencias. No solamente cuestionarlas, sino también desecharlas y elegir nuevos pensamientos, nuevos patrones en tu vida que te van a seguir llevando a la transformación. Así que no desistas en tu camino de sanación. Lo más importante es que tú sabes que todos podemos cambiar en el momento que decidimos conectar con el presente. Para que tú puedas seguir reforzando todo lo que hemos aprendido, te he preparado un ejercicio que te va a permitir conectar con esta enseñanza. Hazlo en casa, en algún momento que tengas libre y sobre todo busca también tomar nota, porque este ejercicio se llama la auditoría de las reglas heredadas. Lo primero que vas a hacer en tu journal, en tu libreta, es anotar tu autocrítica más recurrente. Ese pensamiento que tú solito te dices y que siempre aparece. De repente, ay, no soy buena, siempre me equivoco en esto, siento que soy muy lenta para este tema, ¿por qué soy una tonta? La autocrítica más recurrente en tu día a día. La anotas en letras grandes en una sola hoja si es posible. Y ahora vamos a rastrear, preguntándote en silencio sobre esta crítica, esta autocrítica que tú has escrito. ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te enseñó esta regla? Anota el nombre de esa persona que quizás te lo dijo por primera vez, o que siempre te lo repetía, o que siempre lo mencionaba por algún motivo. Y la segunda pregunta, ¿cuándo lo escuchaste por primera vez? Puede que quizás no lo recuerdes con claridad o que te digas, uy, no sé cuándo fue. Trata de recordar en qué época de tu vida fue. Quizás no el día, el mes, el año exacto, pero sí, si fue en tu niñez, en tu época escolar, fue quizás en tu época universitaria, cuando estabas estudiando en el colegio, anótalo. Entonces ya tenemos aquí dos pasos. Escribir tu autocrítica más recurrente y preguntarte quién te la enseñó. Anotar el nombre. ¿Cuándo la escuchaste por primera vez? Anota la época de tu vida, no exactamente un mes o un año, sino en qué época sucedió. Y la tercera pregunta es clave. Es para que tú reflexiones sobre la autocrítica que tú mismo te estás repitiendo. Mantener esta creencia te genera ganancias o pérdidas en tu vida actual. Esa autocrítica de que nunca te sale como tú querías, que todos se ríen de ti, que siempre te equivocas. ¿Qué te está ocasionando el día de hoy? ¿Que ganes o que pierdas? Esto es el costo real que tú estás asumiendo por seguir creyendo en esta autocrítica. Así que vamos a sustituirla por otra regla en el presente. Vas a cambiar tu autocrítica por algo más conciso, más real. Por ejemplo, puedes escribir, en el pasado me costaba prestar atención, pero hoy estoy aprendiendo cada día
algo nuevo. Puedes anotar también, en el pasado me criticaron mucho, pero hoy estoy aprendiendo que mi valor real nace en mí. Sustituyes por una regla que actualmente va a regir tu día a día. Ya te olvidas de esa autocrítica que no nació en ti, que nació en alguien de tu pasado y creas tú mismo una regla para tu presente. Como verás, es un ejercicio muy corto, pero de mucha introspección. Realízalo hoy mismo, toma nota en tu libreta de apuntes y conecta con el mensaje que te trae el ejercicio. Vamos a continuar ahora sí con nuestra lectura, donde hoy vamos a iniciar con el capítulo 3 del libro virtual. Si tú tienes el libro físico, pues ya sabes que mucho mejor para que puedas seguir aprendiendo también a tomar notas en los pies de páginas del libro. Recuerda que la lectura que yo recomiendo es una lectura pausada, tranquila, para que tú puedas seguir siempre conectando con la esencia del libro. Vamos a dejar de compartir el ejercicio y ver nuestra lectura del capítulo de hoy, donde te invito a que tomes nota de las partes más importantes del libro, palabras nuevas para que vayas aumentando tu vocabulario, que anotes también las citas claves que te trae el libro. Eso quiere decir cualquier frase que la autora nos regale con la cual tú puedas seguir conectando en tu día a día. Estamos en la página del libro virtual 19, 20. Vamos a leerlo de forma pausada. Y si tú estás con el libro físico, que es lo mejor, como te comentaba, pues esto está en unas páginas más adelante. El capítulo 3 se titula El poder de la palabra hablada. Cada día afirma lo que deseas en tu vida. Dilo como si ya lo tuvieras. Esta es una práctica que ya hemos aprendido también con otros autores en otras lecturas muy importantes. Cada vez que afirmemos algo que sea en presente, como si ya fuera tuyo. Eso hace que tú conectes con la emoción y que también el decreto vaya directamente al objetivo que tú anhelas. La ley de la mente. Existe la ley de la gravedad, así como varias otras leyes físicas cuyo funcionamiento no comprendo. Hay leyes espirituales como la de la causa y el efecto. Lo que tú das se te devuelve. También hay una ley de la mente. No sé cómo funciona, del mismo modo que tampoco sé cómo funciona la electricidad. Solo sé que cuando acciono el interruptor se enciende la luz. Yo creo que cuando tenemos una idea o cuando pronunciamos una palabra o una frase, de alguna manera salen de nosotros convertidas en una ley de la mente y nos vienen de vuelta convertidas en experiencias. Ahora estamos comenzando a aprender la correlación entre lo mental y lo físico. Estamos comenzando a entender cómo funciona la mente y que nuestros pensamientos son creativos. Los pensamientos pasan con mucha rapidez por nuestra mente, por lo cual es sumamente difícil darles forma. La boca, por su parte, es más lenta. De modo que si empezamos a dirigir nuestra forma de hablar, escuchando lo que decimos y no dejando que salgan de nuestra boca palabras negativas, podremos ir dando otra forma a nuestros pensamientos. La palabra hablada tiene un enorme poder y muchos de nosotros no nos damos realmente cuenta de su importancia. Consideremos las palabras como los cimientos de lo que creamos continuamente en nuestra vida. Todo el tiempo estamos utilizando palabras. Sin embargo, a veces no pasan de ser un balbuceo, porque en realidad no pensamos lo que decimos ni cómo lo decimos. Prestamos muy poca atención a la elección de nuestras palabras. De hecho, la mayoría de nosotros suele hablar de términos negativos. Y acá hagamos una pausa, como siempre la invitación a que vayas conectando con el mensaje que te da la autora y puedas ir reconociendo si te está pasando a ti
lo que nos cuenta este texto. ¿Te das cuenta si estás hablando en términos negativos sobre ti, sobre alguna situación, sobre personas de tu entorno? Y a veces, como nos dice la autora, sin darnos cuenta, es automático. Continuemos. Cuando éramos pequeños, se nos enseñó gramática. Nos enseñaron a seleccionar las palabras según las reglas gramaticales. Sin embargo, yo he comprobado que estas cambian constantemente y que lo que era impropio en una época es correcto en otra y viceversa. Palabras que antes se consideraban vulgares e inaceptables actualmente ya son de uso común. Pero la gramática no toma en cuenta el significado de las palabras ni la forma en que influyen en nuestra vida. En la escuela, a mí no se me enseñó que mi elección de palabras tuviera algo que ver con lo que iba a experimentar en mi vida. Nadie me enseñó que mis pensamientos eran creativos, ni que podían literalmente conformar mi vida. Nadie me dijo que lo que yo daba en forma de palabras volvería a mí en forma de experiencias. El objetivo de la regla de oro es enseñarnos una ley de vida muy elemental. Haz a los demás lo que deseas que te hagan a ti. Lo que damos se nos devuelve. Esto nunca tuvo por finalidad hacernos sentir culpables. Nadie jamás me dijo que yo era digna de amor o que merecía el bien. Y nadie me enseñó que la vida estaba ahí para apoyarme. Recuerdo que cuando era niña, mis compañeros y yo solíamos insultarnos y decirnos cosas muy crueles e hirientes. Y nos tratábamos mutuamente con desdén. ¿Pero por qué hacíamos eso? ¿Dónde habíamos aprendido ese comportamiento? Veamos lo que se nos enseñaba. A muchos de nosotros, nuestros padres nos repetían una y otra vez que éramos estúpidos, bobos, perezosos e inútiles. Éramos una molestia y no valíamos lo suficiente. Más de algún pequeño escuchó a sus padres lamentarse y decir que ojalá no hubiera nacido. Tal vez nos encogimos asustados al escuchar esas palabras, pero no comprendimos lo profundamente clavados que quedarían el dolor y la herida. ¿Cómo cambiar el diálogo interno? Demasiado a menudo aceptamos los primeros mensajes que recibimos de nuestros padres. Escuchamos cómo nos decían, cómete las espinacas, limpia tu cuarto o haz tu cama. E interpretamos que debíamos hacerlo para que nos amaran. Entendimos que solo éramos aceptables si hacíamos ciertas cosas, que la aceptación y el amor eran condicionales. Sin embargo, se trataba del concepto de otra persona sobre lo que era digno y no tenía nada que ver con nuestro propio y profundo valor personal. Nos quedó la idea de que solo podíamos existir si hacíamos esas cosas para agradar a los demás. De otra forma, no teníamos ni siquiera el permiso para existir. Estos primeros mensajes contribuyen a configurar lo que yo llamo diálogo interno, es decir, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno es muy importante porque constituye la base de nuestras palabras habladas, crea el ambiente mental según el cual vamos a actuar y determina la clase de experiencias que atraemos. Si nos despreciamos o subvaloramos, la vida va a significar muy poco para nosotros. En cambio, si nos amamos y valoramos, entonces la vida puede ser un don precioso, un maravilloso regalo. Si somos desdichados o nos sentimos frustrados o insatisfechos, es muy fácil echar la culpa a nuestros padres o a los demás. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos quedamos atascados en esa situación, en nuestros problemas o frustraciones.
Las palabras de culpa no nos proporcionan libertad. Recuérdalo, hay poder en nuestras palabras. Lo repito, nuestro poder proviene de hacernos responsables de nuestra vida. Ya sé que eso de ser responsable de nuestra vida suena un poco intimidante, pero es que en realidad lo somos, tanto si lo aceptamos como si no. Y para ser verdaderamente responsables de nuestra vida, tenemos que hacernos responsables de nuestra boca. Las palabras y frases que decimos son una prolongación de nuestros pensamientos. Empieza a prestar atención a lo que dices. Si pronuncias palabras negativas o limitadoras, cámbialas. Cuando escucho alguna historia o anécdota negativa, no voy por ahí contándoselo a todo el mundo. Creo que ya ha sido demasiado lejos y dejo que se vaya. En cambio, si escucho una historia, pues se la cuento a todo el mundo. Cuando estés con otras personas, presta atención a lo que dicen y a cómo lo dicen. Trata de relacionar lo que dicen con lo que están experimentando en su vida. Muchísima gente vive a base del debería. Cuando yo escucho la palabra debería, es como si sonara una campanilla en mi oído. Hay personas a las que se le he escuchado decir con mucha frecuencia, más de 10 veces en un solo párrafo. Estas mismas personas no se explican por qué su vida es tan rígida, ni por qué no logran cambiar su situación. Desean controlar cosas que no pueden controlar. Entonces, o bien se culpan a sí mismas o culpan a otra persona. Y después se preguntan, ¿por qué no llevan una vida en libertad? También podemos eliminar la expresión tengo que de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento. Cuando lo hagamos, liberaremos todas las presiones que nos autoimponemos. Nos creamos enormes presiones cuando decimos, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que. En su lugar, comencemos a decir, elijo. Elijo ir al trabajo porque me da dinero para pagar el alquiler. Elijo. Da una perspectiva totalmente diferente a nuestra vida. Todo lo que hacemos es por elección, incluso aunque no lo parezca. Muchas personas usamos también la palabra pero. Hacemos una afirmación y luego añadimos pero, lo cual nos orienta en dos direcciones diferentes. Nos enviamos mensajes contradictorios. La próxima vez que hables, presta atención al uso que haces de la palabra pero. Otra expresión a la que tenemos que prestar atención es no olvides. Estamos habituados a decir, no olvides esto o aquello. ¿Y qué pasa? Que lo olvidamos. Lo que de verdad necesitamos es recordar, no olvidar. De modo que podemos comenzar a emplear la expresión, por favor, recuerda, en lugar de no olvides. Qué interesante cómo la autora nos hablaba acá de tres frases clásicas. No olvides, el pero, el tengo que y el debería. Analízate en este instante, incluso hazlo en tu próxima conversación. ¿Cuántas veces estás repitiendo estas palabras en una sola frase o durante el día? Y anota las expresiones que la autora nos está recomendando por las cuales debemos cambiarlos. Recuerda que la única forma de que veas la transformación en tu vida es que pongas en práctica inmediatamente mañana lo que hoy día estamos aprendiendo. Si no, nuestra mente frágil la va a olvidar. Continuemos. Cuando te despiertas por la mañana, ¿maldices el hecho de tener que ir a trabajar? ¿Te quejas del tiempo? ¿Te quejas de que te duele la cabeza o que te duele la espalda? ¿Qué es lo que piensas o dices en segundo y tercer lugar? ¿Le gritas a tus hijos para que se levanten? La mayoría de las personas dicen más o menos las mismas cosas cada mañana.
¿Cómo hace que empiece tu día lo que dices? ¿Es un comienzo positivo, alegre y maravilloso? ¿O es malhumorado y crítico? Si te lamentas, gruñes y maldices, esas son las bases que sentarás para ese día. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos antes de dormirte? ¿Son potentes pensamientos curativos o son de inquietud por tu pobreza? Los pensamientos de pobreza no solo se refieren a la escasez de dinero, son formas negativas de ver cualquier aspecto de tu vida, cualquier cosa que no fluye libremente en tu vida. ¿Te preocupa el mañana? Yo suelo leer algo positivo antes de dormirme. Soy consciente de que mientras duermo hago muchísima limpieza que me prepara para el día siguiente. Me resulta muy útil traspasar a mis sueños los problemas o interrogantes que tenga. Sé que mis sueños me ayudarán a resolver cualquier cosa que suceda en mi vida. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, así como tú eres la única persona que puede pensar en la tuya. Nadie nos puede obligar a pensar de forma diferente. Nosotros escogemos nuestros pensamientos, que constituyen la base de nuestro diálogo interno. A medida que iba comprobando cómo funcionaba cada vez más en mi vida este proceso, vivía más de acuerdo con lo que enseñaba a los demás. Vigilaba de verdad mis palabras y pensamientos y a cada momento me perdonaba por no ser perfecta. En lugar de luchar por ser una persona excelente que fuera aceptable a los ojos de los demás, me di permiso para ser yo misma. Cuando por primera vez comencé a confiar en la vida y a considerarla como un lugar acogedor, me sentí más ligera. Mi humor se hizo menos mordaz y más auténticamente divertido. Trabajé para liberar toda crítica y todo juicio de mí misma y de los demás. Dejé de contar historias catastróficas. Somos tan rápidos para propagar las malas noticias. Es francamente increíble. Dejé de leer los periódicos y renuncié al telediario de la noche porque toda información que daban se refería a desastres, violencia y contenía muy pocas buenas noticias. Me di cuenta de que la mayoría de la gente en realidad no desea escuchar buenas noticias. Les encanta escuchar malas noticias para tener algo de qué quejarse. Somos demasiadas las personas que contamos una y otra vez las mismas historias negativas hasta convencernos de que solo existe el mal en el mundo. Durante un tiempo hubo una emisora de radio que se dedicó a dar solamente noticias buenas y quebró. Cuando enfermé de cáncer, decidí abandonar todo chismorreo. Con gran sorpresa por mi parte, descubrí que ya no tenía nada que decirle a nadie. Me di cuenta de que cada vez que me encontraba con algún amigo, inmediatamente me ponía a comentar con él el último chisme o trapo sucio. Finalmente descubrí que había otras formas de conversar, aunque esto no fue un hábito fácil de romper. De todas maneras, si yo murmuraba de otras personas, lo más probable era que éstas hicieran lo mismo conmigo, pues lo que damos lo recibimos de vuelta. Comencé a tratar con más y más personas y a escuchar lo que decían. Empecé a prestar atención a las palabras, no solo al tema general. Después de 10 minutos con un nuevo cliente, generalmente sabía con exactitud la causa de su problema, porque escuchaba las palabras que él utilizaba. Era capaz de comprenderlo en su forma de hablar. Sabía que sus palabras contribuían a crear y a agravar su problema. Si al hablar empleaba palabras negativas, ¿te imaginas cómo debería ser su diálogo interno? Evidentemente, la programación negativa era la que dominaba.
los pensamientos de pobreza, como yo los bauticé. Un sencillo ejercicio que te sugiero hacer es colocar un magnetófono junto a tu teléfono y grabar la conversación que tenga lugar cada vez que hagas o que recibas una llamada. Cuando la cinta esté llena por los lados, por ambos lados, escúchala. Escucha lo que has dicho y cómo lo has dicho. Lo más probable es que te sorprendas. Escucharás las palabras que empleas y la inflexión de tu voz. Empezarás a tomar conciencia. Si observas que repites 3 o más veces, anótalo, porque se trata de una clave o una pauta. Puede que alguna de tus pautas sean alentadoras, pero también puede haber algunas negativas. Qué interesante este ejercicio que la autora nos sugiere. Claro, que ahora puedes poner incluso tu celular a grabar o a escuchar los últimos audios que envías para ir analizando cuáles son tus patrones en el mensaje que tú estás dando. Y esta parte que la autora nos menciona de que a veces nos reunimos para simplemente hablar de chismes o contar cosas negativas, también a tomarlo mucho en cuenta, porque a veces nos encontramos con alguien y comenzamos a contarle todos los males que han pasado. Ni siquiera de nosotros a veces del vecino, a veces que escuchamos en las noticias, y eso también es energía negativa que puede ir propagándose. Así que mucha atención con ello para ir analizando cómo va plasmándose en nuestra vida. Ahora vamos a leer el poder del subconsciente. A luz de lo que yo he dicho hasta aquí, deseo analizar el poder de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente no hace juicios, acepta todo lo que decimos y crea una concordancia con nuestras creencias. Siempre dice sí. Nuestro subconsciente nos ama y nos proporciona lo que nosotros amamos. Pero tenemos elección. Si elegimos conceptos y creencias de pobreza, entonces el subconsciente supondrá que eso es lo que deseamos y continuará dándonos estas hasta que decidamos cambiar nuestros pensamientos, palabras y creencias por otros mejores. Nunca estamos obstaculizados porque siempre podemos volver a elegir. Hay millones y millones de pensamientos entre los cuales podemos escoger. Nuestro subconsciente no sabe distinguir entre lo verdadero o lo falso, entre lo correcto o lo incorrecto. No viene a desaprobarnos de ninguna manera. No nos conviene decir algo así como, ¡ay, qué tonto de mí! Porque el subconsciente escuchará ese diálogo interno y al cabo de un tiempo nos sentiremos realmente tontos. Si lo repetimos, se convertirá en una convicción en nuestro subconsciente. Os diré una verdad muy importante. El subconsciente no tiene sentido del humor. Es muy importante saberlo y comprenderlo. No se puede hacer una broma respecto a uno mismo y pensar que eso no tiene importancia. Cualquier frase despectiva que pronuncies sobre ti mismo, aun cuando lo digas con la intención de ser ingenioso y divertido, tu subconsciente la aceptará como verdadera. Yo no permito que hagan chistes despectivos en mis talleres o seminarios. Admito chistes verdes o de cualquier otro tipo, pero no chistes que demuestren desprecio por una nacionalidad, raza, sexo, color, etc. De modo que no hagas chistes ni comentarios despectivos sobre ti, ya que no te crearán buenas experiencias. Tampoco los hagas sobre otras personas. El subconsciente no distingue entre ti y los demás. Escucha las palabras y cree que habla de ti, y cree que hablas de ti mismo. La próxima vez que sientas o que te sientas tentado a criticar a alguien, pregúntate, ¿por qué piensas eso de ti? Vemos en los demás solo aquello que vemos en nosotros mismos. En lugar de criticar a los demás, elógialos y verás cómo dentro de un mes notarás un enorme cambio en ti.
Nuestro mundo es en realidad un asunto de enfoque y actitud. Fíjate en la forma en que se expresan las personas solas, desdichadas, pobres o enfermas. ¿Qué palabras emplean? ¿Qué han aceptado como verdad sobre sí mismas? ¿Cómo se describen a sí mismas? ¿Cómo describen su trabajo, su vida, sus relaciones? ¿Qué esperan de la vida? Presta atención a sus palabras, pero por favor no vayas por ahí diciéndoles a personas desconocidas que están arruinando su vida por la forma en la que hablan. Tampoco lo hagas con tus familiares y amigos, porque no te lo agradecerán ni valorarán la información. Pero sí usa esa información para iniciar una nueva relación contigo mismo y llévala a la práctica si deseas que tu vida cambie. Porque incluso en el más pequeñísimo plano, si cambias tu forma de hablar, también cambiarán tus experiencias. Si estás enfermo y crees que tu enfermedad es incurable, que te vas a morir y que tu vida es una miseria porque nada funciona, adivina qué pasa. Puedes elegir renunciar a ese concepto negativo de la vida. Empieza a afirmar que eres una persona amable, digna de amor, digna de curarte y que atraes todo lo que necesitas en el aspecto físico para sanar. Afirma que estás dispuesto a ponerte bien y que puedes hacerlo confiadamente porque estás a salvo. Muchas personas solamente se sienten a salvo cuando están enfermas. Suelen ser del tipo que tienen dificultad para decir no. La única forma en que pueden negarse a hacer algo es diciendo: me siento demasiado mal para hacerlo. Es la excusa perfecta. Recuerdo a una mujer que asistía a mis talleres. Ya llevaba 3 operaciones de cáncer. Era incapaz de decir no a nadie. Su padre era médico y ella era una buena hija, de manera que todo lo que papá decía que ella debía hacer, ella lo hacía. Le resultaba imposible decir que no. Le pidieras lo que le pidieras, ella tenía que decir que sí. Llevó 4 días lograr que por fin chillara. No a todo pulmón. Logré que lo hiciera agitando el puño. No, no y no. Una vez que consiguió hacerlo, le encantó. He probado que muchas mujeres que enferman de cáncer de mama no saben decir que no. Nutren a todo el mundo, excepto a ellas mismas. Una de las cosas que recomiendo a las mujeres que tienen cáncer de mama es que aprendan a decir no. No quiero hacerlo. No. 2 o 3 meses de decir no a todo y las cosas empiezan a cambiar. Las mujeres necesitamos nutrirnos diciendo: deseo hacer esto y no lo que tú quieres que yo haga. Cuando yo tenía mi consultorio particular, solía escuchar a mis clientas hablar de sus limitaciones. Siempre deseaban que yo supiera por qué motivo ellos estaban estancados. Si creemos que estamos estancados y aceptamos que lo estamos, entonces, sin duda, estaremos estancados. Nos quedamos estancados porque así se satisfacen nuestras creencias negativas. En lugar de eso, comencemos a centrar nuestra atención en nuestras fuerzas. Muchas personas me han dicho que mis cintas les han salvado la vida. Deseo que comprendas que ningún libro ni ninguna cinta te va a salvar. Un trocito de cinta en una cauta de plástico no te va a salvar la vida. Lo que importa es lo que tú haces con esa información. Yo puedo darte muchísimas ideas, pero lo que hagas con ellas es lo que cuenta. Te sugiero que escuches alguna cinta en particular una y otra vez durante un mes o más, para que las ideas que contiene se conviertan en una nueva pauta de comportamiento. Yo no soy tu salvadora ni tu sanadora. La única persona que va a realizar un cambio en tu vida
eres tú. ¿Qué te pareció la lectura del día de hoy con este hermoso mensaje reflexivo que la autora nos regala para cerrar este párrafo, este fragmento del día de hoy que nos quedamos en la página 25 del libro virtual El poder está dentro de ti de Lewis Hay? Continuaremos mañana con lo que continúa del capítulo 3 del libro y sobre todo las enseñanzas que nos da la autora. Mi invitación a que encuentres el mensaje que hoy día más conectó contigo y que mañana mismo lo pongas en práctica. Que le cuentes también a alguien que sea capaz de recibir el mensaje, algún fragmento de este libro. Que anotes las palabras nuevas que también has podido rescatar el día de hoy y que pongas en práctica todo lo aprendido. Nos reencontramos mañana para una nueva lectura y ahora conversaremos con la chica de Clubs de Lectura para conocer las reflexiones que nos llevamos.